Bienvenidos a la materia de ética práctica para ciencia de datos que vamos a dar en conjunto con Laura Alonso Alemany. A Laura la conocen bastante bien, así que me presento. Yo soy profesora de acá de FAMAS, soy investigadora de CONICET en el área de transferencia tecnológica y acá tienen algunos links de información sobre mí, mi mail, mi Twitter, mi LinkedIn y mi página web. Para arrancar, vamos a dar algunas definiciones básicas. Vamos a distinguir entre ética y moral. Ética la vamos a definir como el conjunto de principios consensuados en una comunidad que dirigen y valoran, es decir, evalúan como bueno o malo el comportamiento. Y acá vamos a hablar del comportamiento tanto humano como de sistemas, vamos a estar hablando mucho. La definición de ética básica en general habla del comportamiento humano, nosotros vamos a estar hablando del comportamiento de sistemas basados en ciencia de datos, en inteligencia artificial. Algunos ejemplos de principios son no dañar, respetar y ser justo, y vamos a estar viendo otros. Moral lo vamos a distinguir con la misma definición, pero en lugar de hablar de principios consensuados en una comunidad, moral lo vamos a usar para referirnos a los principios con uno mismo, de una persona consigo misma. Un problema ético es una situación que está en conflicto o potencial conflicto con alguno de los principios éticos. Dadas estas definiciones básicas, el ejercicio que yo les propongo en este video es hacer un camino personal, explorar su camino de ética en esta disciplina de ciencia de datos. Entonces, para eso vamos a contestar una serie de preguntas. Yo las voy a ir contestando sobre mi experiencia personal y al finalizar vamos a dar definiciones. Durante el proceso vamos a dar definiciones de ética en ciencia de datos personalizadas para la pequeña comunidad de cada uno de ustedes, ¿sí? Su pequeña comunidad con la cual colaboran en esta disciplina. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta. La primera pregunta que yo les planteo es cómo entró a la vida de ustedes la ciencia de datos. A mi vida, la ciencia de datos entró a través de la computación cuando yo era muy chica. Cuando cumplí 6 años, me regalaron esa computadora que se ve en la foto. Eso fue hace mucho tiempo, en el año 1985, cuando salió la película Volver al Futuro, y yo pensaba que las computadoras eran mágicas y que nos podían ayudar a viajar en el tiempo. Entonces, una vez que ustedes se pregunten cómo entró a su vida la ciencia de datos o a través de qué, les pido ahora que se pregunten qué proyectos los marcaron, qué proyectos te marcaron más durante tu carrera en esta disciplina. A mí, dos de las áreas que más me marcaron, una fue, digamos, mi trabajo dentro del área de humanos virtuales, que son dos que se pueden ver ahí en la foto. Esas son dos humanas virtuales, Ada y Grace, que desarrollábamos en el Instituto de Tecnologías Creativas de la Universidad de Southern California. Los humanos virtuales son lo que se conoce como sistemas de diálogo embebidos dentro de una representación de un cuerpo, digamos. Los sistemas de diálogo, muchos los conocen como los chatbots, que interactúan a través de chat. En este caso, estos sistemas de diálogo en los humanos virtuales estaban embebidos en un cuerpo, podían hacer gestos, podían establecer contacto visual, podían digamos, también usar el habla y reconocimiento de voz. Pero básicamente por detrás de eso lo que hay es un sistema de diálogo. Ese es uno de los proyectos en los que continúo investigando y que fue de los que más me marcaron. Además de investigar sobre el área de sistemas de diálogo, también investigo sobre el área de aprendizaje de lenguajes de computadoras, es decir, cómo las personas aprendemos a programar. Dentro de esta área he colaborado con la Fundación Sadowski en el desarrollo de una plataforma para que estudiantes de secundario se motiven
y participen en una competencia para programar chatbots que se puedan conectar a sus redes sociales. En el contexto de esta comunidad de trabajo con la que yo colaboré, teníamos dos principios particulares de ética. Nos motivaba a desarrollar interfaces conversacionales, sistemas de diálogo, para hacer sistemas que puedan ser útiles y usables para todos, creyendo que la forma más natural de interactuar con una computadora es como interactuamos con las personas, simplemente hablando. Y por otro lado, también colaboraba con mucha gente con la que creíamos que era importante dar la posibilidad a todos de que puedan ser creadores a partir de chicos y no solo usuarios de programas. Por eso empezamos a enseñar a computación desde edades muy tempranas, incluso desde el jardín de infantes. Dada esta definición básica, es difícil, empezar a identificar cuáles son los problemas éticos. Es difícil darse cuenta desde un lugar de privilegio, del que yo pertenezco a muchos. Por eso, una de las cosas que propongo en este camino de reflexión sobre problemas éticos es preguntarnos si pertenecemos a alguna minoría o si no pertenecemos a ninguna minoría, si simpatizamos con alguna minoría. ¿Por qué? Porque las minorías y los oprimidos se dan mejor cuenta de las opresiones y de los problemas éticos que los privilegiados. Entonces, en particular, yo soy mujer en computación. Ahí soy una minoría y pertenezco a una minoría incluso más chiquita al ser investigadora latinoamericana en procesamiento del lenguaje natural. Entonces acá, siendo mujer en computación, hay cosas fáciles que surgen de, por ejemplo, escribir en Google, estudiar informática es cosa de hombres, es algo que está reforzando un prejuicio o una preconcepción de cómo una disciplina debe ser o debe seguir siendo. Por otro lado, el otro ejemplo que muestro ahí es que si bien varios de estos de estos comportamientos no deseables de los sistemas se están intentando mejorar y se habla mucho justamente del sesgo de género, es algo que vamos a hablar durante este curso. Y por ejemplo, Google, al traducir nurse del inglés al español, da la opción de hacerlo femenino o masculino. Si nos ponemos a indagar un poquito más y rascar más allá de la superficie, vemos que la traducción de turco, que también es un lenguaje neutral de género, al español se sigue traduciendo como enfermera, como se hacía con el inglés antes. Entonces, esto es nada más para mostrar ejemplos de que estos comportamientos no deseados de los sistemas siguen estando y van a seguir estando, y hay que estar atento a que no son tan fáciles de eliminar como simplemente hacerlo para el idioma mayoritario según Google. Otros problemas éticos de los que se habla mucho dentro de mi área, que es el área de procesamiento del lenguaje natural, y en particular como mi investigación dentro del área de sistemas de generación de sistemas de diálogo, se enfocó por mucho tiempo en la generación del lenguaje natural basada en datos. Esta área en particular tiene el problema de que al generar lenguaje aprendiendo de leer grandes volúmenes de cosas escritas por gente, toma los sesgos, por ejemplo, de género que tienen esas personas. Entonces, este es un ejemplo de un tweet generado por el chatbot Tay de Microsoft, que después de ser puesto en las redes tuvo que ser apagado. Y este es un tipo de problema ético del que se discute mucho. Del que no se habla tanto son otros problemas éticos que yo veo desde mi minoría de investigadora latinoamericana en procesamiento del lenguaje natural.
o en el área de inteligencia artificial en general. Y es que la inteligencia artificial tiene la característica de de poner mucho poder en pocas manos. Entonces, a través de mi colaboración, por ejemplo, con IBM, en la detección automática de poder, de relaciones de poder entre distintas personas involucradas en un diálogo, yo estaba reforzando estas herramientas para centralizar el poder. En particular, una pregunta que se desprende de eso es ¿cuál es la ética del que te está financiando? Entonces, si nos hacemos esta pregunta, por ejemplo, yo me respondo, en uno de los proyectos que más me marcó, que fue cuando estuve en la Universidad de Southern California, ese laboratorio era financiado casi en un 90% por DARPA, para entrenamiento de militares con humanos virtuales que simulaban a personas de otras culturas, por ejemplo, de Afganistán. Después, además de quién financia, otra pregunta es a quién le afecta su situación económica el trabajo de uno. Entonces, en el área de chatbots, una aplicación muy conocida es la automatización de atención a clientes, y eso tiene un impacto en el mercado laboral en trabajos que no están más disponibles debido a este tipo de tecnologías. Otra forma de ver esto también es las plataformas de e-learning, también como en las que yo colaboré para enseñar a programar, sin la necesidad de un profesor, digamos, de forma autoasistida, también le quita trabajo a un profesor de programación, que en este caso, bueno, hay pocos profesores de programación, entonces, por lo cual es más necesario tener este tipo de tecnología. Acá no estamos diciendo que necesariamente todas estas cosas estén mal, sino simplemente planteando posibles lugares donde podemos llegar a identificar problemas éticos y proponiendo que ustedes hagan lo mismo dentro de su camino en ciencia de datos. Entonces, una vez que explore estas distintas experiencias, mi redefinición dentro de mi comunidad laboral de cuáles son estos dos principios que había dado sobre mi ética laboral yo había dicho, la computación debe ser útil y usable para todos, y eso lo cambio a decir la computación, primero que nada, debe respetar a todos y no dañarlos, ¿sí? Entonces, y el segundo punto es que que todos puedan ser creadores y no solo usuarios de programas, pero una vez que aprenden a ser creadores de programas, ¿qué programas van a crear? ¿Y cuáles van a crear programas que respeten a todos y que no los dañen? Entonces, ahí es que mi ética laboral cambió a decir, es importante también enseñar estas cosas, no solamente enseñar a programar. Es importante aprender ética en ciencia de datos y en computación en general. Entonces, en este curso vamos a compartir herramientas para explorar problemas éticos. Donde hablamos de ética, hablamos de algo que tiene un consenso social. Vamos a organizar en este curso la presentación alrededor de limitaciones de la ciencia de datos que pueden generar problemas éticos cuando no se consideran. En particular, vamos a empezar con que los datos tienen limitaciones y es importante ser conscientes de esas limitaciones. Vamos a dar como herramienta para un primer paso en esta dirección lo que serían los data statements para el primer práctico, y también vamos a estar hablando de eso en la clase 1. Después, otro de los temas que vamos a abordar es que el aprendizaje automático también tiene limitaciones, una de las cuales está relacionada con el área de causalidad, que es uno de los temas que vamos a cubrir también en la clase 1. Y finalmente, la ciencia de datos tiene responsabilidad y nosotros creemos
fuertemente que tiene que ser capaz de dar explicaciones por las cosas que hace. Sobre esto vamos a estar hablando en la clase 2, dentro de otros temas. Y algo que los invito también es, una vez que terminen de hacer este curso, hagan un tercer intento de definir ética laboral. Yo voy a hacer lo mismo en lo que haya aprendido al dar este curso y al interactuar con ustedes. Finalmente, una advertencia: este es un curso no convencional, vamos a estar hablando de cosas diferentes a las que han estado viendo en esta diplomatura. Vamos a hablar de herramientas para ciencia de datos, como por ejemplo sesgos en embeddings de palabras y data statements en el práctico 1, pero también hablaremos de enseñanza, de responsabilidad, incluso de política internacional. Esta charla está basada en una charla de Amy J. Coe y ahí tienen el link a la charla original. Y finalmente, bienvenidos.